su vida, aún con su propio carácter, diciendo, así como Dios contestó a Abraham, también va a contestar, así como Dios contestó a Sara y como Dios se manifestó en su hijo Isaac. Oh Dios mío, te ruego también que me ayudes a mí a tener un buen día el día de hoy. Le damos gracias al Señor porque el Señor hace maravillas. Nuestros hijos necesitan esa dirección. Nuestros hijos necesitan este tiempo para que nosotros seamos dirigidos por Dios y poderles enseñar. Entonces, cuando tú pongas a tu hijo en el altar del Señor, tú le digas, Señor, te ruego por mi hijo, te ruego por mi hija, también cerciónate de que no esté tu corazón confiado solamente en tu capacidad, sino que tiene que ser Dios quien trate. Dios trata también con nuestros hijos. Dios se revela a nuestros hijos, de lo cual yo le doy gracias a Dios. Cuando yo me puse a un lado y le dije, Señor, yo te entrego a mis hijos, cada uno de ellos a su tiempo, Dios me estuvo hablando con cada uno de ellos. Y aún le dije, Señor, trata con él. Y el Señor me dijo, quítate de allí que yo voy a tratar con él. Y cuando yo lo hice, aunque me dolió en el alma, me dio tanto dolor, dije, Señor, yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú eres justo. Yo sé que tú también exiges justicia, verdad, juicio, y no vas a permitir la maldad. Señor, yo te lo entrego, mi hijo, y yo también ahí también cerré mis ojos, igual que Abraham, lo entregué en el altar del Señor. Y fue Dios que comenzó a tratar con cada uno de mis hijos, y hasta hoy Dios sigue tratando con ellos, pero también Dios nos necesita a nosotros para seguir guiándolos mientras tengamos vida. Tengamos claro que nosotros vamos a ser instrumentos de Dios para bendición, pero déjate guiar por Dios y no lo hagas por tu sabiduría. No digas, yo voy a hacer tal cosa y le voy a aconsejar tal cosa a mi hijo si es que Dios no te ha mandado. Ora a Dios para que Dios te dirija para con tus hijos y tus hijos sean también bendición para aquellos también que han recibido esta dirección de parte de Dios. Dios habló con Abraham, también habló con Isaac, le mostró el amor de Dios a Isaac, le mostró a Isaac que él era un regalo para su padre, que él era la bendición para su padre, y lo cual también lo llevó a Isaac a ser temeroso de Dios y a buscar de Dios, porque aún de la misma muerte Isaac fue salvado y libertado, porque su padre estaba en comunión con Dios y pudo recibir la palabra a tiempo, porque si no, él hubiera allí mismo quedado, hubiera muerto en ese altar, si no fuera por la mano de Dios sobre la vida de su padre. Qué importante que cada padre y madre pudiéramos nosotros explicar de las misericordias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pues vemos también que ahora la preocupación de este padre es justamente que su hijo tiene que casarse. Y cuando ya su hijo pues tenía aproximadamente 40 años, y él se preocupó, dijo, ¿qué mujer va a acompañar a mi hijo? ¿Qué mujer va a ser la que va a ser la madre de mis nietos? Porque Dios me dijo que mis generaciones van a ser bendecidas, que mi familia va a alabar a Dios. Yo no puedo permitir que mi hijo se case con cualquier mujer y que mi hijo también sea mal dirigido. Ayúdame, Señor, a dirigirlo. Y entonces tomó esa decisión Abraham, dirigido por el Espíritu de Dios, que encargara a Eliezer que vaya y traiga una mujer para su hijo. Esa era una hermosa costumbre en esos tiempos, porque este hombre era un hombre temeroso de Dios. Ahora muchos padres también quieren elegir de repente la compañera, el compañero para sus hijos, pero ahora los hijos tienen que elegir. Pero ahora no se puede en este tiempo decir, tú te vas a casar con tal persona si tu hijo no la ama, si tu hijo no está ni siquiera interesado en casarse. Por eso lo que nosotros hoy podemos hacer es decirle, Señor, ayuda a mi hijo, yo lo pongo en el altar. Yo te lo pongo, Señor, para que seas tú quien lo dirija, quien tú lo guardes, seas tú quien lo fortalezcas y le pongas aún la esposa y el esposo que ha de ser. Pero mire lo que pasó aquí. Vemos nosotros en el capítulo 21 de Génesis. Mire lo que pasó, como les dije, con Agar. Agar se fue al desierto, Dios le abrió la mirada, los ojos, y ella pudo juntar agua a su hijo que estaba clamando. Dios le dijo a Agar, también de tu hijo yo haré una gran nación. Haré una gran nación, y dice que ella lo llevó a su pueblo, Egipto. Llevó a su hijo a Egipto, y dice en el versículo 21, y habitó en el desierto de Parán. Habitó en el desierto de Parán.
Y dice que su madre Agar tomó para Ismael una mujer de la tierra de Egipto. Pero nosotros vemos a Abraham. Le dice aquí a Abraham, verso 24, capítulo 24, verso 1, Abraham era viejo ya de edad y de edad avanzada en años, y Jehová había bendecido mucho a Abraham. Y entonces el capítulo, verso 3 le dice, y Abraham, le juramentó a Eliezer por Jehová, y le dijo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Se dan cuenta? Dos padres preocupados por la pareja con la cual se van a casar sus hijos. Agar ciertamente tuvo una experiencia con Dios, pero no se dejó guiar por Dios. No se dejó guiar por Dios. Abraham tuvo una experiencia con Dios y sí se dejó guiar por Dios. Vemos cómo el corazón de las esposas poco a poco fueron dañando el futuro de los hijos. Ciertamente Dios bendijo a Ismael, pero con el tiempo vemos que llegó a poner quizás cizaña en el corazón de su hijo, y aún poco a poco vinieron a alejarse el uno del otro. Con el tiempo vemos el enfrentamiento entre estos dos grandes pueblos. Y nosotros vemos también la necesidad y la importancia de quién es el compañero y la compañera de nuestros hijos. Abraham le dijo a Eliezer, por favor, no permitas que mi hijo tome mujer de este lugar. Ayúdame, tráeme una joven que sea también una mujer que tema a Dios, que busque a Dios, al cual esperamos que Dios también, a la cual también esperamos que Dios dirija, para que también sea una ayuda para mi esposo. Ese es para mi hijo. Ese es el deseo de todo padre, que sus hijos sean felices, que logre un matrimonio exitoso. Pero vemos también que cada matrimonio toma decisiones, cada hombre, cada mujer. Dios te puede proveer una esposa bella, una esposa llena de la presencia de Dios, pero muchas veces la mortandad espiritual del varón hace que esa mujer decaiga, hace que esa mujer se debilite ante la presencia de Dios y también ante la fe, que su fe comienza a menguar, porque ellos, los varones, no ayudan en la fe, en el crecimiento de la mujer, porque ellos no están en la presencia de Dios. ¿Y cuántas mujeres que se han convertido ahora y conocen al Señor y se dan cuenta que su esposo no es así? ¿Y cuántas mujeres aún lloran porque dicen, mi esposo es duro, indiferente, no me valora, me falta respeto, no viene a casa, busca otra mujer y tantas cosas, sufrimiento de cuántas hijas, cuántas de ustedes quisieran que su hija sufran así? Por eso hay que aconsejar ahora, no se puede actuar como se actuaba en la Biblia. Cuánto quisiéramos que pudiéramos ser dirigidos por Dios y Dios ponga la mujer para nuestros hijos y el esposo para nuestros hijos, una mujer, un hombre perfecto, que sea de repente como en una comunión perfecta con Dios, pero esas perfecciones, ese amor de esos corazones, de esos hijos, tienen que haber sido trabajados y labrados con el tiempo, con la ayuda de los padres. Por eso es importante, ahora no solamente vemos a la joven, sino también vemos al padre y a la madre de esa joven o de ese joven, porque así como es el padre, también es el hijo. ¿Sí? Así como es el padre, también es el hijo. Y hay muchos hijos que son muy tercos, muchos hijos que son muy soberbios y no quieren aceptar a Dios y no quieren buscar a Dios. Y a pesar que tienen un buen padre, hay padres que tienen malos hijos. Y a pesar que hay buenos hijos, a veces también hay malos padres. Entonces, a veces uno dice, entonces, ¿en qué me voy a fijar de que este joven o esta joven sea la persona correcta para mi hijo? Ayúdame, Señor, y uno tiene que clamar. Por eso lo mejor que uno puede hacer es decirle, Señor, te entrego a mi hijo. Te entrego a mi hijo para que hagas tú la obra en su vida, para que seas tú quien puedas tratar con el corazón de él. Y te ruego, Señor, que un día tú le des a él una compañera, la cual sean los dos, se ayuden mutuamente a buscar la presencia de Dios. Nadie, amadas hermanas, nadie puede ser feliz sin la ayuda de Dios. La felicidad viene de Dios porque el amor perfecto es de Dios. Vemos aquí cómo Eliezer fue y buscó a esta joven. Y ella aquí, Rebeca, dice que descendía. ¿Qué buscó Eliezer? Eliezer es símbolo para muchos del Espíritu Santo,
que el Espíritu Santo va a ir y traer a la mujer ideal para tu hijo, como también va a traer también la bendición de un buen esposo para tu hija. Ninguno de nosotros nos gustaría que nuestras hijas sean maltratadas. Nuestras hijas no nos gustaría que nuestras hijas las golpeen, ni tampoco las maltraten, ni las traten indiferentemente, ni las hagan llorar. No quisiéramos. Y tampoco quisiéramos tener hijos que sus esposas les vayan con otro hombre y luego los maltraten a ellos. Mujeres que maltraten a tus hijos, les sean infieles, que golpeen a sus niños, que estén en una forma mundana, andando y hablando y portándose exasperadamente contra su esposo, que son nuestros hijos. Ningún padre desea el mal de su hijo. Pero, amados hermanas y hermanos, tenemos esta hermosa y preciosa promesa de Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros buscáremos a Dios, buscáremos su rostro, Él no se va a esconder. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Este es un versículo que yo también lo guardo en mi corazón y lo comparto a mis hijos, lo cual me he preocupado durante todo este tiempo, a que mis hijos tengan día tras día una palabra, tengan día tras día un mensaje de parte de Dios. De repente un día esta palabra, cuando yo no esté, de repente, quién sabe, Dios comience también a tratar con ellos, y yo creo que ya está tratando con ellos. Dios está haciendo que en todo momento ellos piensen en Dios, ellos piensan en el testimonio de su padre. Yo tenía a mis padres inconversos, yo no sabía con quién casarme. Yo ni siquiera sabía ni tenía imaginación de lo que era la responsabilidad de un matrimonio. Pero yo miraba el conflicto que había en mi hogar, el conflicto con mis padres. Yo decía, yo nunca me voy a casar. Porque para estar así maltratada, ser de repente golpeada o tener un esposo así, no, yo no quiero. Yo decía, yo me voy a casar, voy a tener mi casa, voy a tener mis cosas y no me interesa. Pero la verdad, amados hermanos, que a todos nos tiene que llegar en algún momento el amor, a todos nos tiene que llegar en algún momento el sentimiento. El amor no es un pecado. El que nuestros hijos se enamoren no es un pecado. Nuestros hijos se van a enamorar, pero hay que orar para que Dios les dé lucidez, entendimiento, para que ellos no se equivoquen. Ellos pueden enamorarse, pero lamentablemente pueden en el camino de repente darse cuenta que no es la persona ideal, para lo cual está el papá y la mamá para guiarlos. El papá y la mamá tienen que decirle, aun cuando antes de que se casen, aun antes de que se enamoren, decirle un día, hijo, tú te vas a enamorar. Y el día que tú te enamores, busca una joven que sea respetuosa, una joven que tema a Dios, porque una joven que no teme a Dios no te va a asegurar una felicidad, porque la joven que teme a Dios te va a ser fiel. La joven que teme a Dios va a orar por ti, va a orar por tus hijos. La joven que teme a Dios va a hacer que descienda la presencia de Dios en tu casa, y aún van a haber milagros en tu casa. Aún serán llenos tus hijos del Espíritu Santo, y tú vas a ser bendecido en todo lo que tú hagas. Busca la joven que te pueda amar, que te pueda querer, pero nunca busques una joven que no ama a Dios, porque te va a costar lágrimas y sufrimiento, hijo, porque a muchos en el mundo, por eso que están sufriendo, porque no eligieron, sino dice que fueron atraídos por sus deseos, por la lujuria y por el deseo de estar solamente con un joven, con una joven por una noche, y tuvieron que atarse por años, por el deseo, porque ya están de repente embarazadas, y situaciones X que pueden haber en diferentes casos que no se pueden tratar en esta hora por lo corto del tiempo. Entonces, depende de la felicidad de nuestros hijos, de nuestro consejo como padre y nuestro ejemplo.